Ahora vamos a explicar la clase gestión de participantes. Es el corazón del programa. Tenemos la clase gestión participantes. Esta clase actúa como molde para representar cada participante que vamos registrando. Sus propiedades son identificaciones, es un identificador único o número de documento, nombre, el nombre completo, género, ya sea femenino o masculino u otra opción, técnica, la técnica seleccionada, por ejemplo, danza o guitarra, costo por una clase, cantidad de clases contratadas y por último la fecha de registro. Al tener estos registros o atributos agrupados en una clase, centralizamos toda la información de un participante en un solo objeto, lo que facilita después guardarla y mostrarla o manipularla. Además, la clase contiene el método calcular costo total que realiza la clase por costo. Esto es una buena práctica porque la lógica relacionada con un participante queda dentro de la propia clase. Si en el futuro cambiamos la forma de calcular costo por un ejemplo de descuento o impuesto, solo hay que modificar este método. El programa está organizado en un entorno a una interfaz gráfica construida en Tkinter. La primera ventana es una pantalla de login muy simple. Pide una contraseña y si está correcta, abre la ventana principal de registro. Esa validación es directa. El código compara el texto ingresado con la cadena 123 que vendría siendo la contraseña establecida. Y si coincide, llama a la función que crea la ventana de registro y destruye la ventana de login. Este enfoque es suficiente para entornos de práctica y aprendizajes, aunque no es seguro para aplicaciones reales. Ahora vamos a ver con detalle la ventana de registro, que es la interfaz principal donde el usuario introduce los datos de cada participante. Esta ventana se crea por la función abrir registro y está diseñada para recoger 7 piezas de información: identificación, nombre, género, técnica artística, costo por clase, número de clases y la fecha de registro. Al ejecutar abrir registro se crea una nueva ventana de Tkinter con registro windows.tk.tk. En pantalla se fija un título, un tamaño y un color de fondo. Eso ayuda a que la ventana sea identificable y consistente visualmente. Primero es la identificación. Se muestra una etiqueta label que dice la identificación y debajo un entry donde el usuario escribe el número de documento. Es importante destacar que este campo actualmente acepta cualquier texto y si quisiéramos forzar que solo se escriban números habría que añadir una validación extra. A continuación aparece el campo nombre completo, igual que la identificación es un entry simple, pensando que para recibir texto luego que está el bloque de género que se implementa con radio button. Se crea una variable género var y se le dan dos opciones, masculino y femenino. Este patrón es ideal cuando solo se le permite seleccionar una de varias opciones mutuamente excluyentes. La parte central de esta ventana es la técnica artística. Se usa un TTK Combo Box con las opciones dibujo, pintura, escritura, fotografía y grabado. Al seleccionar una técnica, el programa automáticamente actualiza el campo costo por clase. Eso se logra con un bin que conecta el evento Combo Select a la función actualizar costo. El campo de costo configurado como State Disable, es decir, el usuario no se puede editarlo manualmente. El objetivo es que los precios se manejen centralmente en el programa para evitar errores. Finalmente tenemos número de clases, otro entry donde el usuario escribe cuántas clases va a tomar. Abajo hay 3 botones: guardar registro, calcular costo, mostrar reporte y salir. El flujo esperado es: el usuario llena los campos, pulsa guardar para crear el objeto participante en memoria y luego puede ver el reporte en costo total. Ahora analizamos las funciones que contienen la lógica detrás de la interfaz. Estas funciones son las que conectan con lo que el usuario escribe con el objeto, gestión de participante y con acciones visibles en pantallas. Las funciones clave son actualizar costo, guardar registro, mostrar reporte y salir. Voy a explicarlas una por una. Actualizar costo. Esta función se ejecuta cuando el usuario selecciona una técnica en el combo box. Dentro de la función hay un diccionario llamado costos que mapea cada técnica a un precio fijo. Por ejemplo, dibujo a 7.000, escritura a 10.000, etc. El flujo interno es leer la técnica seleccionando con técnica igual combo técnica.get, buscar el costo con costos.get técnica, 0 y luego abrir temporalmente el entry costo con state normal para borrar su contenido y escribir un nuevo valor. Finalmente se vuelve a deshabilitar el entry costo con entry costo.config state disable. Esto asegura que el precio sea correcto y no pueda ser modificado por el usuario. Segundo, guardar registro. Esta función convierte los datos de la interfaz en un objeto del programa. El proceso es leer las identificaciones igual entry id.get y nombre.get
Para texto, leer el género igual género bar.g y técnica combo.técnica.g. Para las opciones seleccionadas, leer el costo y clases desde su entry y convertirlo a entero en com in entry costo.get in entry classes.get. Después se captura la fecha actual con datatime.node y shareTime. En la implementación actual, esa instancia se guarda en la variable global participante y se muestra un mensaje de éxito con mensajebox.showInfo. Si ocurre cualquier excepción, por ejemplo, si el usuario escribió el texto donde debe ir un número, el tree-except captura la excepción y muestra un mensaje error. 3. Mostrar reporte. Esta función se encarga de presentar los datos del participante guardados de forma legible. Primero crea una ventana emergente top level y dentro construye una cadena de datos que incluye todas las propiedades del objeto participante. Además del resultado participante, calcular costo total. Finalmente coloca esa cadena en un label para mostrarla. Si no existe un participante, es decir, todavía no se ha guardado nada, la función entra en el except y muestra un error, indicando que primero debe guardarse un registro salir corchet. Esa es la función más simple. Pregunta confirmación con mensaje box. Aquí yes no, corchet salir, desea salir de la aplicación. Si la respuesta es afirmativa, destruye la ventana principal con registro window.destroy. Esto evita cierres accidentales y una buena práctica en la UX. En conjunto, estas funciones forman el flujo de la aplicación: actualizar costos, mantiene los precios correctos, guardar registro, convierte entradas en objetos, mostrar reporte, permite comprobar la información y salir, que sería cerrar. Ahora vamos a explicar la clase estructura de datos usuario. Es la clase central del programa. Piénsalo como una caja que contiene 3 estructuras de datos y las reglas que aplicamos sobre ella cuando instanciamos la clase. Se crean 3 contenedores distintos que serían pila, cola y lista. Cada uno tiene un propósito y comportamiento totalmente diferente. La pila se implementa con una lista de Python. La idea de la pila es el último en entrar y primero en salir. Esto se le conoce como LIFO. Imagina una pila de platos. Cuando añades uno, lo pones encima y cuando lo quitas el de arriba. Luego usamos append para apilar y pop para desapilar. Esto sirve muy bien para conservar un historial de registros recientes o para poder deshacer la última operación. La cola se implementa con collection.deke. La cola sigue la regla primero en entrar y primero en salir. Como ya dije, sería FIFO. Piensa en una fila de personas. Usamos append para encolar y poplet para desencolar. Esto es útil cuando procesas inscripciones por orden de llegada, por ejemplo, turnos o listas de esperas. La lista es una lista de Python estándar pensada para almacenar todos los registros con acceso aleatorios y la posibilidad de buscar o eliminar por identificador. A diferencia de pila y cola, con la lista puedes eliminar un elemento específico en cualquier posición. Además de mantener esas estructuras, la clase implementa métodos que capsulan la lógica que necesitamos. En este caso sería calcular copago, extracto, tipo de atención, cierre corchete, que devuelve el valor del copago según extracto y tipo de atención. Sería registrar usuario, estructura y de usuario. Añade al diccionario usuario a la estructura adecuada, que en este caso sería eliminar usuario, estructura, identificador none, que eliminan de forma distinta según la estructura seleccionada, y generar reporte de la estructura, que calcula una métrica útil para cada estructura, suma de copagos para la pila, cantidad de elementos para la cola y promedio de edades para la lista. Este diseño mantiene la lógica separada de la interfaz. La UI solo construye diccionarios de usuario y pide la clase que los guarde y los borre. Esa separación facilita prueba de mantenimiento y futuras mejoras, por ejemplo, añadir persistencia en disco sin tocar la UI. Ahora pasaremos a explicar la ventana login. La ventana de login es la primera pantalla con la que interactúa el usuario. Su función es sencilla: pedir una contraseña y permitir el acceso si la contraseña es correcta. Y la función validar login recoge la contraseña self entry contra.get corchete y la compara con la cadena fija una. Si coincide, cierra la ventana de login y abre la ventana principal. Si no coincide, muestra un mensaje box indicando que la contraseña es incorrecta. Ahora pasaremos a la clase de la ventana principal. Es donde ocurre toda la acción. Está dividida en 3 secciones: el formulario de registro, las vistas preview para visualizar los datos y las variaciones como botones registrar, eliminar y reporte. En el formulario de registro hay controles para elegir la estructura, pila o cola o lista, seleccionar el tipo de ID, que en este caso sería el documento, sería CC, CE, NUI, PAS, o escribir el número de ID, el nombre, la edad, el extracto y escoger el tipo de atención, que en este caso sería general o laboratorio. Al lado se muestra el copago calculando la fecha actual. Cada uno tiene un propósito. El combo box de estructura determina en qué
estructura se almacena. El combo box de estructura determina en qué estructura se almacena. El combo box de estructura determina en qué estructura se almacenará el registro cuando demos registrar. Este control permite que la misma interfaz soporte tres comportamientos distintos sin duplicar pantalla. El campo de número ID es el importante porque la lista se utiliza para buscar y eliminar los registros por identificador. El estrato y el tipo de atención son la entrada para calcular el copago. Tan pronto como el usuario cambie el extracto o el tipo de atención, la función de actualización recalcula el copago y lo muestra en pantalla, dando un feedback inmediato. El TreeView, hay tres TreeView dispuestos, uno por cada estructura, cada uno con columnas para ver la columna ID, nombre, edad, extracto, tipo de atención, valor de copago y fecha. Cuando registramos la fila, se añade al TreeView correspondiente para que el usuario vea confirmación visual. Al pulsar registrar, la aplicación hace validaciones chequeando a que los campos sean obligatorios y estén llenos y que la edad y el extracto sean números. Si todo está correcto, crea un diccionario en usuario con los componentes. Crea un diccionario usuario con los campos tipo ID, número ID, nombre, edad, extracto, tipo de atención, valor de copago y fecha. Luego llama a self-datos.registrar usuarios estructura, datos, cierro corchete para almacenar el registro en la estructura seleccionada y también inserta la fila en el TreeView correspondiente. Finalmente muestra un mensaje de confirmación y limpia o deja los campos listos para un nuevo registro si procede. Ahora explicaré de forma más detallada las funciones lógicas que contiene la ventana principal. En este caso tendremos actualizar copago, cierro corchete. Esta función se ejecuta cuando cambias el extracto o el tipo de atención. Toma el extracto del campo de texto, lo convierte a entero y llama cell.datos.calcular copago, abro corchete, extracto, tipo de atención, cierro corchete, punto. El valor devuelto se formatea con separadores de miles y se coloca en el campo copago. Si el extracto no es número válido, se muestra 0. En el video selecciona distintos extractos y tipos de atención para que el público vea cómo cambia el copago inmediato. El valor devuelto se formatea con separadores de miles y se coloca en el campo copago. Si el extracto no es un número válido, se muestra 0. Registrar usuario corchete es la función que conecta la interfaz con la lógica. Primero valida que la estructura esté seleccionada y que los campos obligatorios no estén vacíos. Convierte los campos en edad y extracto a enteros. Dentro de un tree-s para capturar errores, crea un diccionario usuario con todas las entradas y fecha actual. Luego llama a cell.datos.registrar usuario, abro corchete, estructura como usuario, cierro corchete. Después de insertar una fila en el TreeView correspondiente y muestra un mensaje box.showInfo. Si hay un error de validación, muestra el mensaje box.showError en pantalla para luego pasar a eliminar registro, para luego explicar cómo se eliminan los registros. Su comportamiento cambia según la estructura seleccionada. Para la pila se pregunta confirmación y se hace un pop para quitar el último elemento. Para la cola se hace un poplet para quitar el primero. Para lista se pide un número ID a eliminar mediante un diálogo y se filtra la lista. En todos los casos, después de actualizar la estructura, se sincroniza con el TreeView, se borra la fila correspondiente y muestra un mensaje con el resultado. Esto es lo primero. Y por último, mostrar reporte, cierro corchete. Llama a cell.datos.generar reporte corchete estructura, cierro corchete y muestra el resultado. Y por último, mostrar reporte. Llama a cell.datos.generar reporte, abro corchete, estructura, cierro corchete y muestra el resultado en un mensaje box explicando que devuelve cada reporte. Explica que devuelve cada reporte, la pila devuelve la suma de copagos, la cola devuelve la cantidad de elementos en la cola y la lista devuelve el promedio de edades. Registra a varios usuarios y muestra los reportes para que las cifras tengan bien. Para esto explicaré las clases y sus propiedades, empezando por la base del programa. Las clases que modelan los datos. La primera clase, node. ¿Qué es un node? Un node representa la unidad mínima del árbol. Contiene un número entero llamado key, que es el valor que guardamos. Dos referencias llamadas left y right que apuntan a sus hijos izquierdo y derecho respectivamente, y un campo depth que indica la altura o nivel del nodo dentro del árbol. Piensa un nodo como una ficha con un número que sabe quiénes son sus hijos y que el nivel está en depth. No es obligatorio en un árbol puro, pero en este proyecto es muy útil porque nos permite dibujar a cada nodo en la fila correcta del lienzo y calcular la separación vertical entre niveles. La segunda clase es best, que significa el árbol binario
de búsqueda. Esta clase es la coordina todo, almacena la referencia, el nodo raíz y contiene los métodos para insertar valores, buscar valores y generar los recorridos clásicos preorden, inorden y posorden. Al instanciar la clase se define un límite llamado max level, que es un número que evita que el árbol crezca más profundo de lo que podamos mostrar cómodamente. Cuando llamamos el método insert con un valor, lo que hace internamente es empezar en la raíz y comparar ese valor con el valor del nodo actual. La segunda clase bits, que significa árbol binario de búsqueda. Esta clase es la que coordina todo, almacena la referencia, el nodo de raíz del árbol y contiene los métodos para insertar valores, buscar valores y generar los recorridos clásicos como preorden, inorden y posorden. Al insertar la clase se define un límite llamado max level, que es un número que evita que el árbol crezca más profundo de lo que podamos mostrar cómodamente. Cuando llamamos al método insert con un valor, lo que hace internamente es empezar en la raíz y comparar ese valor con el valor del nodo actual. Si el valor es menor, va por la rama izquierda, si es mayor, por la derecha. Este proceso repite hasta encontrar un lugar vacío donde insertar el nuevo nodo. Si durante este recorrido se detecta que la profundidad es mayor que el max level, la inscripción se cancela y se devuelve para que la interfaz muestre un mensaje al usuario. Además, si el valor a insertar ya existe en el árbol, la inserción se rechaza para evitar duplicados. Los métodos de recorrido devuelven listas de valores. El recorrido inorden recorre primero la rama izquierda, luego la raíz y finalmente la rama derecha. Por eso, cuando mostramos el resultado del recorrido inorden en pantalla, los números aparecen ordenados de menor a mayor. El preorden y el posorden ofrecen otras pistas que son útiles para entender la estructura y la relación entre nodos. También existe un método inorden-nodesta que devuelve la lista de nodos, no solo valores en orden inorden. Esa lista se usa luego para asignar posiciones horizontales al momento de dibujar, garantizando que la disposición visual respete el orden lógico del árbol. En resumen, las clases están diseñadas para separar claramente la lógica de datos, insertar, buscar y listar de la parte visual que se encarga de mostrar esos resultados. Ahora vamos a explicar la validación de campos en la interfaz gráfica. Es un programa interactivo, debe asumir que el usuario puede equivocarse, por eso la interfaz valida todo lo que se ingresa. La primera validación aparece en la ventana de acceso, donde se pide una contraseña. El programa procesa la entrada del usuario eliminando espacio innecesario y convirtiendo todo a mayúsculas. Antes de compararlo con la contraseña esperada, esto reduce la posibilidad de errores por tener mayúsculas o espacios extras. Si la contraseña no coincide, el sistema muestra un cuadro de diálogo que explica el error y no puede continuar hasta que la contraseña sea correcta. En la ventana principal, las validaciones son aún más frecuentes. Cuando el usuario hace clic para agregar un nodo o en buscar nodos, el primer chequeo es verificar si el campo de texto está vacío. Si está vacío, se muestra un mensaje pidiendo que ingrese el número. Esto evita intentar convertir cadenas vacías a enteros, lo que causaría un error si hay texto. El siguiente paso es intentar convertirlo a un entero dentro de un bloque de tree except. Si la conversión falla porque el usuario escribió letras o símbolos, se captura la excepción y se muestra un mensaje claro indicando que solo se aceptan números enteros. Si la conversión es exitosa y se intenta insertar, el programa también revisa la respuesta del método insert. Si recibe un indicador que dice que el valor ya existe, muestra un aviso al usuario. Si el indicador dice que la profundidad sería demasiado alta, muestra otro aviso distinto indicando que no se puede insertar porque se excede al límite de los niveles. Para operaciones destructivas como limpiar, se pide confirmación mediante el cuadro aquí es no, de modo que el usuario no borre todo por error. Estas validaciones son simples pero efectivas y le dan robustez a la aplicación para evitar errores de ejecución y guían al usuario con mensajes claros sobre lo que pueden corregir. Para luego explicar la estructura gráfica de la ventana Welcome. La experiencia del usuario se organiza en tres ventanas con propósito distinto. La primera ventana es la ventana de bienvenida. Su función es presentarse, mostrar imágenes y dar una entrada suave al programa. Es una pantalla estética que no realiza operaciones con el árbol. Su único propósito es ofrecer una transición amigable hacia la parte funcional del programa. Esta ventana tiene un botón continuar que cierra la bienvenida y abre la ventana de acceso. Para luego pasar a la ventana de acceso. Es una ventana de control que protege el acceso de la aplicación. En ella, el usuario encuentra un campo para escribir la contraseña y un botón para iniciar sesión. En esta ventana también se aplican las validaciones. Si la contraseña no coincide, el sistema notifica. Este flujo simple ayuda a ejemplificar cómo se puede controlar el acceso a las aplicaciones educativas o administrativas. La ventana principal es donde ocurre toda la interacción real con la estructura de datos. En la parte superior hay un panel con un entry para escribir valores y botones para realizar acciones, agregar nodo, buscar nodo, limpiar y salir. Bajo el panel se encuentra el canvas, un lienzo donde el árbol se dibuja de manera gráfica, los nodos como óvalos y las conexiones entre nodos como líneas. El canvas respeta las posiciones calculadas por el programa para que los nodos no se sobrepongan. Y finalmente, en la parte inferior hay tres paneles de texto que muestran en tiempo real los recorridos preorden, inorden y posorden. Cada vez que el usuario realiza una operación que cambie el árbol, estos paneles se actualizan automáticamente. Esta estructura permite que al usuario ver al mismo tiempo la representación gráfica y la representación textual del árbol, lo que facilita el aprendizaje porque asocia la forma con la estructura lógica. Para luego explicar el cálculo de coordenadas y cómo se dibuja
dibuja el árbol de Canva. Dibujar un árbol en pantalla requiere convertir la estructura lógica en coordenadas X y Y sobre el lienzo. El proceso inicia obteniendo los nodos en orden e inorden. Con esta lista, el programa asigna a cada nodo una posición horizontal X basada en su índice dentro de la lista y en el ancho disponible del canvas. Esta técnica garantiza que los nodos aparezcan en la misma secuencia visual que el recorrido en orden. Por ejemplo, el nodo con menor valor quedará más a la izquierda y el mayor a la derecha. Para la coordenada Y, el programa usa las propiedades de cada nodo. Cada nivel del árbol tiene una separación vertical fija. El nodo D igual a 0, la raíz se sitúa en una fila alta y cada hijo tiene una Y mayor según su profundidad. Esta separación garantiza que los nodos de diferentes niveles no se monten unos sobre otros y que la jerarquía padre-hijo quede visualmente clara. Una vez calculadas las coordenadas, el programa dibuja primero las líneas entre padres e hijos, lo que asegura que las conexiones queden por debajo de los óvalos. Luego dibuja los óvalos que representan los nodos y coloca el valor numérico en el centro. Si hubo una operación de búsqueda y se encontró un nodo, ese nodo se dibuja con un borde distinto o más grueso para resaltarlo. Este proceso de cálculo y dibujado se ejecuta cada vez que el árbol cambia, de modo que la representación gráfica siempre refleja el estado actual de la estructura de datos. En este módulo tenemos varias funciones que lanzan scripts de Python externos como minijuegos y fases. Usamos superprocess.pop para abrir cada script como un proceso independiente y reset para capturar errores y mostrárselo al usuario mediante cuadro de diálogo. Esto permite mantener la interfaz principal operativa mientras las fases corren aparte. Primero, lanzar fase 2 salve. Cuando inicia la fase 2 y le pasas un argumento como script login, esto indica que la fase 2 puede empezar sin pedir credenciales o sin mostrar introducciones innecesarias. Esto es útil para pruebas o para integrarlo en un flujo automatizado. Por ejemplo, en la ruta fase 2 es igual a os.path.joy base de ir entre comillas fase 2.py igual que antes. Construimos la ruta absoluta subprocess.pop en sys executable ruta fase 2 script login. Aquí la diferencia clave es que añadimos el script login como tercer elemento de la lista. Ese argumento es recibido en la fase 2.python en sys.parser como argparse, significado práctico en la fase 2. Debe chequear el script login y cambiar su comportamiento, por ejemplo, saltar la pantalla de autenticación. Manejo de sección idéntico, mostramos un mensaje voz con el error si algo sale mal. 3. Lanzar fase 3 salve. Cuando se inicia la fase 3 en el código actual hace exactamente lo mismo que la fase 2. Invoca un script con un script login. Esto hace una práctica común mantener consistencia entre fases. Su ejemplo sería ruta-fase 3 igual a hostpath.join base dir fase 3.python, que sería el py, subprocess.pop en sys.executable ruta 3 script login. Y por último, set.expectation as a mensaje box show error. No hay diferencia técnica respecto a la fase 2, pero semánticamente en la fase 3 debería implementar su propia lógica interna y reaccionar al argumento si es necesario. Una buena práctica que se incorporó es mantener la misma interfaz de línea de comando para todas las fases, que facilita la integración y automatización al documentar en cada fase los argumentos aceptados y sus diferentes comportamientos. Un ejemplo práctico y para luego explicar el lanzar fase.self. Cuando se lanza la fase 4 con el argumento script login, sigue siendo el mismo patrón de las fases anteriores para mantener su uniformidad. Al tener 4 funciones separadas, cada una puede añadir distintos argumentos si se necesita, por ejemplo, debug level 3 config archivo.json. Al controlar el tiempo de ejecución o el entorno, este tiempo de ejecución pasa a una variable de entorno.popen. Para mantener una función por fase hace que el código sea más legible y mantenible.